Bueno, hermanos, esta tarde seguimos en el estudio del Sermón de Monte. Estamos en Mateo capítulo ¿qué? Muy bien, está atento. Mateo 7. Y tenemos 3 versículos que quiero tocar hoy. Y quiero leer estos 3 versículos. Mateo 7, versículo 12. Está pendiente. Mateo 7, versículo 12. Así que, cuando tienen tiempo o tienen ganas, hagan ustedes lo demás, tal como quieren que ellos se traten a ustedes. Así se dice. Así que, en todo, la persona con quien está fácil, con sus enemigos, con sus colegas, con sus vecinos, en todo, tratan ustedes a los demás, tal como y quieren que ellos se traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y la profetas. Entran por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta el camino que conduce a la vida. Y son pocos los que la entran. Señor, gracias por su palabra. Ahora pido que a través de su Espíritu Santo me ayude a explicarlo para tu honra y gloria. Amén. Yo pueden, y creo, después de haber estudiado este versículo, que el versículo 12 de este capítulo, para mí es un resumen de todo el Sermón del Monte. Entonces, pensando en todo lo que hemos hablado hasta este momento, veo que el versículo 12 es un resumen. Entonces, si quiere aprender el Sermón del Monte, aprende este versículo y ponga en práctica. Y si se pueden poner en práctica, entonces está cumpliendo con lo que dice este sermón. Y vemos aquí que Jesús está interesado en no solamente que nosotros escuchamos la palabra de Dios, sino que ponemos en práctica. Entonces hoy vemos que ese está el fin del Sermón del Monte, y ahora en los últimos versículos Jesús está enseñando, está hablando de cómo podemos aplicar estos versículos en nuestra vida. Entonces, esto es lo que quiero enfocar hoy de pensar en este versículo 12, cómo se resume. Entonces, yo tengo 3 puntos que quiero compartir hoy. Entonces, quiero primeramente ver el versículo 12 y ver cómo es un resumen de todo el sermón. Y después voy a hablar de 2 caminos y 2 destinos. Y al final, y quiero mencionar que el camino estrecho es el camino de la gracia. Entonces, primeramente, hemos notado en el capítulo 7 de Mateo, que está hablando de juzgar. Entonces, vimos al principio de ese capítulo que no debemos juzgar. Tenemos que tener cuidado en la manera en que criticamos a los demás. Pero no puede ser que no debemos tener discernimiento. Hemos mencionado que no debemos tirar lo bueno frente a los perros, no debemos tirar las perlas frente a los cochinos. Entonces necesitamos discernimientos para esta vida. Esta vida no es fácil. Tenemos situaciones, tenemos familiares complicados, tenemos compañeros de trabajo complicados, hasta tenemos familiares complicados. Entonces necesitamos sabiduría. Entonces la semana pasada hablamos que realizando el trabajo que tenemos para cumplir este sermón, necesitamos orar, necesitamos buscar la ayuda de Dios. Entonces, el versículo 6 a 11 nos da 3 palabras: de pedir, de buscar y llamar.
Y hablamos que si nuestro Padre pidiendo un pan no va a dar a nosotros una piedra, si pedimos pescado no va a dar un serpiente. El enfoque de este versículo es que si nuestros padres sabemos cómo se pueden tratar nosotros, nuestro Padre Celestial también mucho mejor sabe cuáles son nuestras necesidades. Y si Josué pide a Sergio, papi, quiero jugar con un cuchillo. Entonces Sergio va a decir, no, este no se toca. Porque sabe que no es bueno que un niño se toque un cuchillo. Y muchas más nuestros padres saben lo que es bueno para nosotros. Y si nosotros pedimos algo de nuestro padre, tenemos que estar conforme que si él dice que no, sabemos que él, siendo Dios soberano, sabe lo que necesitamos y confiamos que él va a hacer lo mejor para nosotros. Entonces vimos la semana pasada la importancia de perseverar en clamando, pidiendo ayuda, porque cada día necesitamos ayuda. No se puede levantar en una semana y pensar que ya estoy listo, puedo, yo solo no. Necesitamos tener esa dependencia de Dios, siempre pidiendo ayuda. Pero hoy llegamos a este versículo interesante que algunos lo llaman la regla de oro. Quizá uno de los versículos más usados, más mencionado por el mundo es este versículo. Entonces, yo estaba meditando sobre este versículo y escribí a la iglesia un mensaje. No sé si leí mi mensaje, pero quería pedir a vosotros de hacer una tarea de reflexionar sobre este versículo. No voy a pedir quién había hecho su tarea. Pero yo sí estaba pensando en este versículo de esta semana y pensando cómo se pueden aplicar este versículo en nuestra casa, con nuestra familia, pero también con esta iglesia. ¿Cómo debemos aplicar este versículo? Y realmente, este versículo no es para el mundo. El mundo puede escucharlo y sacar provecho, pero realmente Jesús está hablando a sus discípulos, a los ciudadanos del reino. Y él está explicando que este versículo realmente es el resumen de todo lo que debemos hacer. Y cuando nosotros oramos, pidiendo la ayuda del Señor, una cosa que nos da para ayudarnos a tener discernimiento en cómo debemos actuar, nos da este versículo 12. Y dice, es bueno cuando estás frente a una situación, frente a su esposa, frente a los compañeros de trabajo, piense en ellos. Piense cómo quieren que ellos se traten a uno. Ahora, si tú eres como yo, siendo ser humano, nosotros normalmente pensamos en nosotros mismos. Pensamos en cómo nosotros queremos ser tratados. Quiero que me trate bien, quiero que todo el mundo se porte bien conmigo. Y cuando el mundo no se porta conmigo, normalmente es lo que hablamos. A mí se trataron malo. Somos muy egocéntricos pensando en nosotros mismos. Y es una cosa que tenemos que dejar. Y voy a atacar eso más adelante. Pero realmente, Jesús está diciendo, si alguno está en Cristo, nueva escritura es. La cosa vieja, pensando en sí mismo, ya está enterrado. Ya no debe vivir para sí mismo. Pero lo que debemos hacer es pensar en los demás personas. Entonces, nosotros como cristianos debemos preocuparnos uno por otro, deliberadamente y conscientemente, teniendo los mejores intereses en nuestro prójimo. Nosotros tenemos que entender que ser parte del reino de Dios
no es algo que nosotros ganamos, es algo de gracia. Tenemos el privilegio de ser ciudadanos del Señor. Y realmente debe ser un honor para servir a los demás. Jesús dijo en Marcos 10:45 que yo he venido para ser servido y para dar mi vida para los demás. Esa debe ser nuestra vida. Y nosotros no estamos en este camino hacia el cielo para ser servidos, sino para servir y dar nuestra vida. Esto quiere decir dar nuestro tiempo, dar nuestros bienes. No estamos aquí para nosotros mismos. Nuestro ejemplo es Jesús. Entonces Jesús, resumiendo este sermón, nos llama la atención de pensar en lo demás. Matthew Henry, en un comentario, ha dicho que Cristo vino a enseñarnos no solo para que debemos saber y creer, sino también para que debemos hacer. Entonces, toda esta enseñanza sobre el sermón no es algo, wow, está bonito, muy bien la enseñanza, sino hay un propósito. Hay un propósito de las predicaciones positivas para que podamos ponerlo en práctica. Entonces, está llamando a nosotros de practicar, de poner en práctica lo que nos está diciendo. Pero tenemos que reconocer algo que no es fácil. No es fácil tratar a los demás cuando nos engaña, cuando nos hace mal, cuando son extraños, como no conocemos. Es difícil. A veces hemos sentido herido por algunas personas. Y cuando hemos sentido herido de una persona, es difícil de pensar ahora. Bueno, no voy a pensar en lo que hizo conmigo, pero yo voy a pensar cómo se puede mostrar el amor de Cristo. Que dice Juan 13:35. Acompáñame un momentico de Juan 13:35. De este modo, pero vamos a comenzar con 34, perdón. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he mandado, así está hablando Jesús, como yo les he mandado. También ustedes deben amar los unos a los otros si los trata con bien. ¿Dice así? No. Hay que amarlos. Vosotros 35. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si ama los unos los otros. Entonces, es señal, la muestra que somos ciudadanos del reino de Dios, es que llevamos esa actitud de servir. Estamos dispuestos a demostrar el amor a través de sirviendo uno a otro. Entonces, nosotros confesamos nuestra fe, declaramos que somos ciudadanos del reino de Dios cuando nosotros amamos unos a otros. Entonces debemos hacer un intento serio de reflexionar y pensar cómo podemos tratar a los demás, cómo ellos deben ser tratados y esto debe afectarnos. Es interesante que los primeros 3 mandatos que encontramos en el libro de Éxodo 20 habla de Dios. Pero el 4 y 10 habla de cómo debemos tratar a los demás. Y podemos ver en este versículo que dice que este mandato, este versículo dice, de hecho, esto es la ley de los profetas. Jesús está diciendo, si quieres subir todo lo que hay en la ley de los profetas, es que debemos amar uno a otro. Debemos amar uno a otro. Entonces, acompáñame un momentico a Mateo 22. Y quiero mostrarle que ese es realmente el mensaje de la ley y la profeta. Mateo 22, versículo
37 a 39. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y más importante de los mandamientos. Y segundo, acerca de este, ama a tu prójimo como ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Este resume toda la ley de los profetas. Gálatas 5:14. Gálatas 5:14. Y dice Gálatas 5:14. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Toda la ley. Todo lo que debemos hacer se resume en un versículo. Ama tu prójimo como ti mismo. La manera en que tú quieres ser tratado, así trata a los demás. En efecto, toda ley se resume con ese mandamiento. Ama a tu hijo, tu prójimo como a ti mismo. Y últimamente vamos a ver Romanos 13. Romanos 13, versículo 8. No tengas duda pendiente con nadie, o no ser de amarse unos a los otros. De hecho, quien ama a tu prójimo ha cumplido la ley. Quien ama a tu prójimo ha cumplido la ley. Ahora, este mandato de tratar a los demás como debemos ser tratados implica por lo menos tres cosas. Ese mandato que el Señor nos está dando en este versículo. Primeramente, debemos obedecer este mandamiento. Y para obedecerlo, debemos reflexionar sobre cómo debemos tratar nuestro prójimo. Por eso, la tarea que había mandado esta semana. Yo creo que podemos decir que Jesús está dando un examen final al Sermón del Monte. Entonces está haciendo un examen y quiero ponerte a hacer una tarea. Entonces lo que sentí que el Señor está enseñando es que debemos parar y realmente pasar un tiempo pensando realmente cómo quiero que mi esposa me trate, cómo quiere que de la iglesia me trate, cómo quiere que mis hijos me traten. Entonces, eso es algo no que ocurre solo en nuestra mente, sino tenemos que sentarnos. Y es un trabajo, es una tarea. Entonces, si nosotros pedimos al Señor, danos sabiduría de tener discernimiento, tenemos que poner nuestra parte. Tenemos que estar dispuestos de pensar realmente, yo voy a dejar a mis deseos a un lado. Entiendo que yo he venido para servir. Y hacer la pregunta, Señor, ¿cómo puedo yo a servir a mi familia? Y debemos hacerlo, segundo, según la palabra de Dios. No debemos sacar nuestras propias ideas, sino debemos usar la palabra de Dios para ayudarnos a servir a los demás. Y entender que es un privilegio. Es un privilegio de haber tenido ese privilegio de servir a los demás. Y finalmente, tenemos que pensar en las circunstancias en que se encuentran las dos personas. Y yo creo que muchas veces no paramos de pensar en cómo va la iglesia, cómo están los hermanos, cómo están las circunstancias. Nosotros corre pensando en nuestro trabajo, pero no paramos para considerar a los demás en la iglesia. Y yo quiero animarnos de realmente entender que tenemos dos familias. Tenemos familia de carne, pero también tenemos familia en Dios.
A mí me llama pastor, pero también te pueden llamar a mí hermano. Yo puedo ser hermana Merelis, porque es mi hermana en Cristo. Somos los que están en Cristo, somos hermanos, somos familia. Y tenemos que preocuparnos uno por otro. Yo sé que tenemos niños, estamos pendientes de ellos. De alimento, a ropa, hay cuidado. Entonces, es fácil de saber y entender que debemos cuidar a nuestros familiares. Pero también, ¿cómo es nuestro compromiso con la familia de Dios? A esta iglesia hemos hecho un compromiso, un pacto de animar, de orar, de estar juntos. Nosotros tenemos un regalo del Espíritu Santo, que son dones espirituales. Y son dados a nosotros para servir a los demás. Y tenemos que pensar y pedir, Señor, dame sabiduría en cómo es mi don. Y cómo puedo yo usar mis dones para servir a los demás. Tenemos que pensar cómo es la manera en que quiero ser tratado. Yo puse algunos ejemplos en el WhatsApp, pero después los borré, porque no quería ser negativo. Entonces es fácil que ese pastor te puedan juzgar. Y la idea mía no era de juzgar, sino de ayudarnos a reflexionar. Porque una vez por mes nosotros tenemos un día de compañerismo. Y la idea de cada quien trae su comida. Entonces estás pensando en Heyani que planifique eso. Entonces yo estoy pensando, ¿cómo sería Heyani pensando de esta actividad? Entonces yo me imagino, si yo era Heyani, mi deseo sería que todo se porta bien y trae algo para compartir. Entonces yo estoy poniéndome en lugar de Heyani, pensando, ¿cómo se pudiera pensar de ellos? Y pensando en los niños, los maestros que están trabajando con nuestros niños. Entonces, algunos maestros que han pasado todos los domingos del mes de enero a febrero atendiendo a los niños y no ha tenido un tiempo aquí para estar en la prédica. Necesitamos más maestros para ayudarnos. Entonces, vamos a pensar en ellos que ha pasado semanas tras semanas cuidando a nuestros hijos y ver cómo se podemos poner pero vamos a ponernos en el lugar de ellos. Quizá un ejemplo sería que tú eres casado y tienes un hijo de 3 meses. Llega a la casa de trabajo y el niño está llorando y el esposo dice, wow, mire, vengo cansado y esta bulla, yo voy a otro lugar y buscar la comida en un restaurante porque este es un poco fastidioso, ¿no? Así uno está pensando en sí mismo, pensando en su placer, ¿no? La manera que este hombre debe ser, mire, imagino que mi mujer ha pasado un día muy fuerte. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de mostrar amor a ellos y considerar su situación y poner en mi amor en qué se pueden hacer para ayudarle? Yo recuerdo que mi mamá siempre me quería enseñar cuando yo no estaba haciendo nada, de acercar a ella y decir, mami, ¿qué es lo que pueden hacer para servirte? Entonces yo quería hacer mi propia cosa, pero mi mamá quería a veces enseñarme temprano, es de ponerme a la orden para servir. Es lo que tenemos que enseñar a nuestros niños. Tenemos que enseñarles desde pequeño de servir uno a otro. Pero la mejor manera de enseñar eso es a través de nuestro ejemplo. Entonces, si los niños no ven a su padre sirviendo, entonces, ¿cuál es el modelo? Y lástimamente cuando yo aprendí algunos errores de mi padre, pero gracias a Dios que él se cambió y me ayudó también a aprender cómo yo debo cambiar, pero está fuera de tema, pero nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de los demás, en la iglesia, en nuestra familia,
con nuestros vecinos. Y yo creo que pocas veces pensamos, y yo tengo que, yo sí pienso en mi vecino Jesús, y siempre es agradable, porque es un buen vecino, pero tengo que confesar que Miguel Ángel no pregunta mucho cómo se pueden celebrar, o la gente de arriba o de abajo, pero necesito que me anima. Necesito que tú me preguntes, Pedro, ¿cómo estás sirviendo a su vecino? Y si tú me preguntas a mí, te voy a preguntar a ti también. Pero es lo que necesitamos hacer, tenemos que ayudar uno a otro, tenemos que ver, y más que todo necesitamos sabiduría. Y así lo se dice Santiago 1:5. Si alguno de ustedes falta sabiduría, pídelo a Dios y Él se la dará. Pues Dios de la todo graciosamente sin menospreciar a nadie. Entonces nosotros necesitamos sabiduría, necesitamos orar, necesitamos pedir Señor que nos ayuda. Entonces así quiero animar nosotros en la iglesia de pensar, ¿cómo podemos servir a los demás en la iglesia? ¿Cómo podemos usar nuestros dones espirituales? ¿Cómo se pueden animar? Y yo creo que es importante de entender que la regla de oro no es la manera de ser salvado. Yo creo que la mayoría del mundo pienso que la manera de ser salvo, de estar bien con Dios, es de tratar a los demás como quiere que se trate a ti. Y mucha gente piensa que son salvados por haber cumplido o pensando que está cumpliendo a su manera a eso. Es importante de entender que la regla de oro no nos salva. No es algo que hacemos para ganar la salvación, es algo que hacemos como resultado de haber sido cambiado, de haber nacido de nuevo. Porque la regla de oro no habla nada de cruz del Calvario, no habla de Dios, no habla de cómo confesar nuestros pecados, pero sí es un resumen. Entonces, siguiendo el versículo 13 al 14, tenemos una aplicación de ese sermón. Y Jesús te está mostrando, explicando que hay dos puertas y hay dos caminos. Y es interesante que dice, entra por la puerta estrecha. Es una invitación, no es un imperativo, no está mandando, sino está invitando. O sea, invitando a sus ciudadanos del reino, está haciendo la invitación de entrar por la puerta estrecha. Jesús dice, sígueme, en Mateo 4:19, sígueme y yo os haré pescadores de hombres. Entonces tenemos que tomar una decisión. Vamos a entrar el camino estrecho. Es una decisión importante y urgente. Entonces, escuchando toda esa prédica, nosotros tenemos que tomar en cuenta que nuestra vida depende de cómo responder a este versículo. Y quiero explicar que el reino, la puerta que entra al reino, no está hablando de una ciudad, no estamos hablando de un lugar, no está hablando de una ciudad rodeada de burros. Estamos hablando del reino donde el poder y el reinado de Dios está controlando nuestra vida. El reino de Dios es dando nuestra vida a las manos del Señor. Está reconociendo que Él es nuestro capitán, Él es nuestro salvador, y es entendiendo que yo he dejado mi vida vieja y ahora yo estoy con Cristo. Y dice aquí, la puerta está estrecha.
Entonces, es importante de entender qué significa eso, está estrecha. Cuando nosotros entramos en metro, no se pueden entrar una familia completa al mismo tiempo, ¿no? Tenemos que entrar uno atrás de otro. Necesito una tarjeta para entrar, ¿no? Entonces, así, nosotros no podemos entrar al reino de Dios como familia. Es uno por uno. El hecho que yo estoy entrando no quiere decir que otros familiares pueden entrar. Es una decisión que es uno por uno. Y es importante de entender que esta puerta estrecha, la puerta de Jesús. Jesús es la única manera en que se pueden entrar al reino de Dios. Ve lo que dice Juan 10. Juan 10, versículo 9. Juan 10, 9. El ladrón, perdón. Yo soy la puerta. Jesús está hablando. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Jesús es la puerta. Tenemos que pasar por Jesús. Es la única manera en que podemos entrar al reino de Dios, a través de la puerta. Y la puerta de Jesús. No es buenas obras, no es cumpliendo con la red de oro. La puerta de entrar al reino de Dios es Jesús. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, esta puerta estrecha es Jesús, es el camino, es la única manera en que podemos entrar. Y tenemos que entrar uno por uno. Y es interesante que cuando yo voy por el metro, no puedo entrar con mi bicicleta. Yo tengo que dejar alguna cosa afuera. Y cuando nosotros entramos al reino de Dios, no podemos llevar todo lo que queremos. Hay cosas que tenemos que dejar en el cruz. Tenemos que dejar el yo. Tenemos que, como dice Mateo 16, tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Ese camino no es popular. Ese camino no es fácil. Y al principio, Jesús está explicando, mire, invito a ser parte de mi reino. Pero estoy diciendo una cosa. Jesús es la puerta. Y este camino es muy delgado. Entonces hay que mantener cuidado para no desviar. Porque hay muchas maneras en que se pueden caer, de desviar en este camino. Entonces dice que es angosto. A mí me encanta el libro. Recuerdo que mi padre me leyó cuando era pequeño El progreso de Peregrino, de John Bunyan. Es el segundo libro más publicado en el mundo. Primero la Biblia y segundo El progreso de Peregrino. Si no han leído ese libro, recomiendo de leerlo. Hay un película sobre este libro. Pero es importante y este pastor escribió este libro cuando estaba en la cárcel. Murió su primera mujer, tenía bastantes niños y su segunda mujer estaba embarazada y él estaba predicando fielmente a la palabra de Dios y lo metió en el cárcel. Ha pasado por una manera difícil, pero él escribió este libro para su iglesia, para ayudarles a entender. Yo veo que el libro está enfocado en este versículo, que Jesús es la puerta y que la vida no está fácil, pero la vida es algo que vale la pena. Hay que examinar el costo. Cuando dice en Lucas 14, cuando uno quiere construir un torre, primeramente tiene que calcular cuánto va a costar. Jesús está diciendo a nosotros, a entrar a este camino, tiene que entender desde el principio que no estoy engañando,
que este camino está este, está no está ancho, está delgado, está estrecho, está estrecho. Entonces, dice que en este versículo que hay una camino que es ancha. Entonces, hay una vía que se ve muy bien, se ve muy productivo, se ve muy fácil, ofrece placeres de ese mundo, es atractivo, es el camino popular. Se ve en la tele, mucho está publicando, hay muchos avisos por el tele de ese camino. Ese camino popular de este mundo. Y realmente ese camino es realmente lo que de nuestra naturaleza pecaminoso. Ese camino que nuestra naturaleza se escoja. Nosotros escojamos la vida más fácil. Queremos acompañar y ser acompañados por nuestros amigos. Qué difíciles son los jóvenes de escoger el camino estrecho. Qué presión tienen los jóvenes para estar con los amigos caminando con los demás. Pero tenemos que estar claro que Jesús está diciendo, hay un camino que va hacia la eternidad, a la vida. Hay un puerto estrecho, camino estrecho, que va hacia el cielo. El camino que está ancho va para la destrucción. ¿Qué ofrece el mundo cuando terminamos nuestra vida? ¿Qué ofrece el mundo? ¿Qué ofrece este camino ancho? O sea, ofrece la muerte. Y una cosa interesante que quizá mucha gente tiene en su mente, que se va al infierno, va a estar con sus amigos en el infierno. Pero realmente, si nosotros entendemos el castigo eterno, que lo que van a ser castigados van a ser solo. No va a tener ninguno compañerismo. Tú vas a estar solo por la eternidad. Hay algunas películas de la gente que está en una isla tratando de sobrevivir en una isla. Y muchos de ellos no se pueden aguantar por no tener compañerismo, de no hablar con nadie. Se estar así solo, no aguantan. Y yo no puedo imaginar cómo sería estar solo, sufriendo en la oscuridad por la tolerabilidad. Es importante que nosotros estamos bien claros hacia dónde va a llevar el camino ancho. Pueden tener una temporada feliz, pero al final está la destrucción. Entonces, Jesús está enseñando a nosotros la importancia de escoger el camino correcto. Ahora, quiero terminar haciendo esta pregunta. Este versículo que dice entrar por la puerta estrecha está enseñando a nosotros que nosotros tenemos que elegir la salvación, que es algo que tenemos que hacer nosotros. Es una obra mía de escoger el camino correcto. Es una pregunta importante. ¿Quién decide si entramos el camino correcto? Entonces, acompáñame un momentico a 1 Corintios 1:14. Perdón, 1 Corintios 2:14. Y creo que esa es clave para entender la respuesta de esta pregunta. Dice aquí en el versículo 14, el que no tiene el espíritu, no lo procede del espíritu. Y para él es una locura. Así que el hombre natural no busca cosas espirituales. Entonces, la palabra de Dios nos enseña
Si dejamos por nuestra propia cuenta, nosotros no vamos a buscar la cosa de Dios. Si dejamos nuestra naturaleza normal, nosotros no pensamos en las cosas espirituales. Y tenemos que entender que es la gracia de Dios que abre nuestros ojos para mostrarnos nuestra situación en que estamos. Es el Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, que nos enseña realmente el peligro que estamos. Por nuestra naturaleza pecaminosa no vamos a buscar lo que está espiritual, sino es una obra de Dios. Entonces, para ver la importancia y ver la necesidad de estar en el camino correcto, Dios necesita abrir nuestros ojos para ver, wow, mire lo que va, cómo va el mundo, mire al final, mire lo que ofrece el mundo. Y cuando nosotros vemos el peligro de estar en el camino incorrecto, nos ve la necesidad de tener a alguien para salvarnos. Cuando vemos el peligro en que estamos, podemos entender qué importancia hay de tener un Salvador. Y Dios en sus gracias nos salva por las gracias. No es algo que ganamos, merecemos, sino Dios en su misericordia abre nuestros ojos y nos ayuda a entender el peligro que estamos. Y nos muestra Cristo. Y nos muestra que esa es la única manera en que podemos entrar y tener el dulce vida. Nos enseña que Jesús es el camino. Jesús es el camino y la verdad. Nadie puede entrar sino por Él. Entonces, es importante de entender que nosotros elegimos el camino. El hecho que nosotros entramos por la puerta estrecha es porque Dios ha hecho un trabajo en nuestra vida. Y la evidencia que realmente hay un cambio en nuestra vida es que nosotros entramos y comenzamos a caminar. Es por la gracia de Dios. No es algo que nosotros merecemos, sino es de Dios. Cuando nosotros llegamos al cielo, los ciudadanos, nosotros tenemos que decir, fue pura gracia. Mi vida, todo lo que he logrado, no fue algo de mi mérito, sino por la gracia de Dios. Es porque yo tengo un Padre que me ama tanto que no va a darme una piedra cuando pido pan, que no va a darme un serpiente cuando pido un pescado. Todo es de Él. Pero tenemos que entender que hacer la pregunta, si fracaso en el camino, ¿es una prueba o una muestra que realmente no soy en el camino estrecho? Si peca, si desvía, ¿es un señal que realmente no estoy en el camino correcto? No, hermanos. Como leí en 1 Juan 1, si decimos que no pecamos, mentimos. Nosotros somos pecadores y nosotros vamos a caer. Nos vamos a tener tropiezas. Pero el Espíritu Santo nos van a llamar la atención, van a recordarnos y van a perdonarnos. Tenemos que entender, como dice 1 Pedro 5, versículo 8, practica dominio propio y manténgase alerta en este camino estrecho. Ten cuidado, ciudadano del rey, tómese alerta. Su enemigo, el diablo, rodea como león rugiente buscando a quien puede devorar. Recíclo, manténgase firme en la fe, sabiendo que los hermanos de la vida y todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Jesús está llamando la atención. Mire, manténgase firme, esté alerta, el camino está estrecho. Estamos en una guerra espiritual. El diablo
todo su que acompañante está buscando de desviarnos. Ellos están glorificados cuando el ciudadano del reino se desvía. Pero gracias que Espíritu Santo puede llamar la atención, que Dios nos perdona, podemos levantarnos y seguir adelante. Segundo de Corintios 10, 4. Segundo Corintios 10, 4. Perdón, un momento. Las armas que luchamos no son del mundo, sino que tiene poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y todo altivez que levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para someterlo a Cristo. Mire, nosotros estamos en una guerra. En este camino angosto hay una batalla. Tenemos que estar alerta. Y tenemos que entender que las armas que Dios nos ha dado para esta batalla no son de este mundo. Somos herramientas espirituales. Necesitamos orar uno por otro. Por eso Dios ha dado a nosotros la oración en la iglesia. Porque somos débiles. Tenemos que orar juntos. Tenemos que ayudar, orar uno por otro. Cuando vemos un hermano que está cayendo, como dice Gálatas 6:1, los que son espirituales, los que ya han sacado el palo de sus ojos, anda en una actitud espiritual y trata de recuperar a su hermano. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado a nosotros la oración. A mí me gusta lo que dijo John Piper sobre la oración. John Piper dice que la oración no es intercomunicador para pedir más refrescos y pizzas. Yo cuando era niño, nosotros tuvimos un sótano en la casa y allá tuvimos un televisor y nosotros encantaban. Ay, manda patufa, manda un refresco. Entonces muchas veces pensamos la oración es algo para nuestro bien. Señor, bendígame, dame esto y eso. Pero John Piper dice, realmente la oración es un walkie-talkie para solicitar los suministros necesarios en el frente de la batalla. Nosotros estamos en una batalla. Estamos encontrando momentos difíciles. Gente que son difíciles. Nosotros tenemos dificultades en amar a los demás como debemos amar. No es fácil. No es fácil de pensar cómo quiero que sea tratado. Entonces necesitamos orar. Y cuando nosotros oramos, clamando, buscando, mostrando esa humildad, nuestro Padre van a responder. Tenemos esta seguridad. Y Él escucha, van a soportar, va a cuidar de nosotros. Quiero terminar leyendo Salmo 23. Y piensa caminando por ese camino estrecho. Pensando en esta semana que viene, quiero dejarle esta promesa, esta idea, ¿no? Esta bendición. Está caminando esta semana por el camino estrecho y así dice David, el padre por David. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verde pastor me hace descansar. Gracias que tenemos un Dios que sabe que necesitamos descansar. Junto al tranquilo de aguas me conduce. Sabe que una oveja no se puede tomar agua de agua que está corriendo. Necesita agua que está plano, porque si no se asusta. Dios sabe lo que necesitamos. Sabe que necesitamos que nuestra sed sea satisfecha. Me infunde fuerzas nuevas. Me guía por la senda de justicia por amor de su nombre. Aunque si voy por valle temoroso, no tengo peligro alguno. Porque tú estás a mi lado, tu vara y pastor me reconfortan. Te pones delante de mí un banquete en presencia de mis enemigos,
Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y amor me seguirá algunas veces en mi vida. No, todos los días. Hermanos, tenemos esta bendición que nuestro pastor va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y en la casa del Señor habitaré por siempre. Amén. Hermanos, lo que no ha entrado por la puerta de Jesús, debe pensar, tomar en serio. Y puede ser que esta prédica te ha mostrado la importancia de decidir hacia dónde va. Quiero decirle que las buenas obras, la regla de oro no te van a salvar. Solamente a través del sacrificio de Jesucristo se pueden tener sus pecados perdonados, donde Jesús puede darle una vida nueva. Oremos. Padre, gracias por su palabra, gracias por ser bien claro, que no ha prometido una vida fácil. Tú nos has enseñado así que la vida está estrecho. Tenemos una batalla delante, pero gracias por ser el mejor pastor, el Padre Celestial. Gracias que contamos con tu presencia a todos los días de nuestra vida. Y esperamos que un día estaremos en tu presencia por la eternidad. Amén.